Porque lo prometido es deuda, colega, pues acá está este video en donde vamos, ahora sí, a adentrarnos exclusivamente en el caso práctico de la NIA 200. En un video pues anterior sí, estuvimos repasando aquellos pues principales conceptos, eh, eh, las claves quizás que engloba la NIA 200 en esos objetivos globales. Bueno, a manera de introducción, pero a la vez también a manera de resumen del video anterior, es decir, haciendo ese puente entre los dos videos, recomiendo ver el anterior, ¿verdad? Donde vimos la teoría. Pues, ¿por qué es importante una auditoría? Bueno, veamos que nosotros como auditores, ¿verdad? Pues no vendemos un producto. ¿Sí? No es que fabricamos un, qué sé yo, un vehículo y lo vendemos. No es que pues fabricamos una casa, diseñamos una casa y la entregamos, no. Sino que nosotros vendemos nada más y nada menos que confianza. Palabra pequeña con significado enorme. Vendemos confianza a través de una opinión de auditoría sobre si los estados financieros de una compañía en particular han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Recordar que en esta NIA 200, pues en esos dos objetivos globales, pues teníamos básicamente esto. El objetivo uno nos hablaba de que el auditor debe de obtener seguridad razonable, precisamente de que los estados financieros estén libres de incorrección material. Y una vez que ha obtenido esta seguridad razonable, pues se forme una opinión y en el objetivo 2, ¿verdad? Vea que llevan una secuencia en el objetivo 2, plasme esa opinión de auditoría, un informe de auditoría, ¿ok? Pues esos son los dos objetivos globales. Digamos aquellos términos de juicio profesional, escepticismo profesional. Y bueno, acá es la importancia de que si la compañía dice que en sus estados financieros tiene 5.000 millones de activos, es porque tiene eso, ni más ni menos. Es obvio que serán cifras muy próximas a este valor, pues exactitud como tal es difícil, es muy complicado, pues en la auditoría se trabajan en estimaciones, vea que hasta para los activos la depreciación es un estimado de cómo yo voy a consumir ese pues activo, entonces no es un valor exacto, yo puedo tener un costo y una depreciación acumulada que es un estimado, no es un valor pues 100% certero, sin embargo es el mejor valor, el que se aproxima más a la realidad. Entonces es ahí donde vendemos pues confianza porque nosotros básicamente llegamos a una compañía, somos externos a esa compañía, no tenemos dependencia económica ni tampoco pues algún tipo de situación que limite o comprometa nuestra profesión, que limite nuestro criterio profesional, ¿verdad? Entonces nosotros vamos y damos fe de lo que la empresa dice a través de sus cifras, a través de sus afirmaciones en los estados financieros, es así. Por eso es que la auditoría, el auditor debe de planificar y ejecutar su auditoría con un alto nivel de escepticismo profesional, pero también de la mano con su juicio profesional. Digamos, y vamos a ver, pues aterrizándolo, ¿cómo me sirve a mí el juicio profesional? Vea que si yo salgo acá, pues si converso con mis vecinos y le digo, hey vecino, ¿viste el riesgo de incorrección material que tuvo la empresa XYZ? ¿Viste el riesgo de auditoría que tuvo la firma? Sí, ¿entendiste la estrategia global de auditoría? ¿Entendiste por qué el riesgo inherente fue alto y por qué el riesgo de control fue bajo? ¿Entendiste por qué se tuvieron que aplicar procedimientos sustantivos o por qué se tuvo que aplicar un enfoque combinado? Vean qué complejo, digamos, mi vecino posiblemente no me entenderá y por eso es que esta norma NIA 200 tiene una gran cantidad de definiciones. Por eso es que cuando yo les decía en el video anterior que esta es nuestra jerga, este es nuestro vocabulario técnico especializado que solo entre auditores nos entendemos.
Así es como cuando los médicos hablan en sus lenguajes, pues se entienden entre ellos. A la de menos nosotros podemos estar escuchando una conversación de médicos y empiezan a hablar técnicamente y aunque hablan el mismo idioma, español no lo entendemos. Por eso es que esta NIA 200 es pues vital. Es el punto de partida para todas las demás NIAs, decíamos en un video anterior. Bueno, vamos de una vez, colega, estimado colega, al caso práctico. Gracias por tener la amabilidad, tener la gentileza de escucharme. Pues acá quiero transmitir un poquito de conocimiento y lo voy a intentar a través de este caso práctico. Me voy a tomar la libertad de compartir mi pantalla para ver si podemos dar inicio y pues ir ejecutando pues a la luz de la normativa de esta NIA 200 pues todo lo que pues vayamos a hacer. Muy bien, por acá tengo mi Excel, pues este archivillo ahí se los voy a dejar en el link de en la descripción del video o en los comentarios. Primer comentario muy posiblemente del video va a ser el link que los dirija a donde está pues este casito. Muy bien, vamos a empezar con su lectura. Es un caso práctico, ¿verdad? Pues hay situaciones ficticias, sin embargo acá pues tienes que tomar decisiones y lo vas a ver. Va a tener que usar el juicio, va a tener que usar el escepticismo, va a tener que utilizar riesgo de incorrección material, riesgo inherente, términos que están en NIA 200, pero acá aterrizados en un casito pues práctico. La empresa Auditor S.A. en adelante, la compañía se encuentra realizando la auditoría a sus estados financieros con corte 31 de diciembre de 2019. La empresa se dedica a la venta de automóviles usados de diversas marcas. En su condición de auditor externo de la compañía, usted se encuentra en la valoración del riesgo de incorrección material de la partida de pasivos estimados, logrando obtener la siguiente evidencia de auditoría. Las transacciones relacionadas con pasivos estimados en la compañía se consideran de una naturaleza compleja, ya que su tratamiento contable podría dificultar el cumplimiento de políticas contables establecidas en NIC 37, provisiones, activos y pasivos contingentes. Por otra parte, para el registro contable de las transacciones relacionadas con dicha partida se requiere del establecimiento de supuestos, el análisis de datos históricos y la aplicación de cálculos, situaciones que pueden afectar de manera significativa la razonabilidad de los importes contabilizados en esta partida. Se evidencia una alta aplicación del juicio profesional para el reconocimiento inicial y medición posterior de las partidas de pasivos estimados. No se denota un alto volumen transaccional para las partidas objeto de examen. En general, la compañía ha implementado políticas y procedimientos de control adecuados para el registro contable, evaluación periódica y ajuste de los saldos de pasivos estimados. Tal situación permite concluir que se cuenta con controles para el registro contable de las provisiones contables que incluyen una valoración de los supuestos, las fuentes de datos relevantes, los procedimientos utilizados para obtener los datos y los métodos utilizados para calcular la provisión. Como parte de las indagaciones realizadas, no se obtuvo evidencia de la existencia de medidas que aseguren o permitan detectar omisiones en el cumplimiento de los controles internos indicados. Ok, pues acá está la narrativa, ¿verdad? Posiblemente pues es un casito, pero todas estas situaciones de las que se nos informan de que se audita pues la pasiva, pasivos estimados, de la complejidad del tratamiento contable, acá que nos habla del control interno, pues toda esa información el equipo de auditoría, el auditor la recopiló muy posiblemente a través de indagación, de inspección, de observación, para la partida y para la empresa. Estamos en una partida pues específica como es pasivos estimados. Entonces pues vamos a evaluar esta partida en específico, ¿verdad? ¿Qué se nos pide con el caso? Bueno, ¿cuáles serían los niveles de riesgo inherente, de riesgo de control y de riesgo de incorrección material que usted en su condición de auditor externo de la compañía otorgaría para la partida de pasivos estimados? Se dice
justifique, justifique de forma amplia su respuesta haciendo uso de argumentos de índole técnica. Ok. Entonces, nada más para dar contestación, respuesta está pregunta número 1, ¿verdad? Pues es necesario recordar cómo está formado el riesgo de incorrección material. Bueno, el riesgo de incorrección material, como ustedes posiblemente leyeron en la norma o vieron en mi video anterior, pues es una función de dos elementos, del riesgo inherente, por acá el riesgo inherente y del riesgo de control. Es decir, riesgo inherente más riesgo de control es igual al riesgo de incorrección material. ¿Y este riesgo de quién era? Pues era o es o pertenece a la dirección, a la empresa. Recordemos que, ¿por qué hacíamos una auditoría? Bueno, para dar seguridad. ¿Cómo lo hacemos? A través de una opinión. ¿Cuál es el riesgo que, pues, que se corre al dar esa opinión? De que emitamos una opinión inadecuada. ¿Cómo se llamaba eso de emitir una opinión inadecuada según NIA 200? Riesgo de auditoría. Es decir, que a mí como auditor se me materializa el riesgo de auditoría, que yo diga que los estados financieros son razonables en todos los aspectos materiales de conformidad al marco de información financiera aplicable cuando no es así, ¿ok? Y ese riesgo de auditoría está también, a su vez, es una función, vamos a poner el riesgo de auditoría, RA, es una función del riesgo de incorrección material más riesgo de detección, solo para recordar, ya estos pues debemos de manejarlo, ya debemos de pues tenerlo en cuenta. El riesgo de auditoría, entonces, es un riesgo que es propio de la dirección o de la empresa, el riesgo de incorrección material y el riesgo de detección, que ese sí está asociado a mí como auditor, de que mis procedimientos y aquello que yo aplique no me permita detectar precisamente esas incorrecciones que existen, que se están presentando en los estados financieros de la compañía y que se me materialice. Pues imagínense qué grave sería esto, ¿verdad? Recuerden que vendemos confianza y si no, pues detectamos, podríamos no detectarlas, ¿sí? Tampoco, pues acá es que todo lo vayamos a poder. Aún dice la norma, aún cuando se planifique la auditoría y se ejecute con base en todas las mías aplicables, existe ese riesgo, el riesgo de que yo, pues se me materialice mi riesgo de auditoría. Claro, si yo me apego a todos los estándares, puedo reducir ese riesgo, que si yo me aparto de ellos. Recordemos que no damos seguridad plena o absoluta de que no hayan incorrecciones materiales en esos estados financieros. Damos seguridad razonable. ¿Qué es esto? Es un alto grado, más no absoluto, ¿verdad? Ahí pues tenemos, digámoslo así, esa ventaja de nuestra parte, pero no olvidemos que nosotros lo que vendemos es confianza. Así que bueno, pilas con el escepticismo profesional, pilas con el juicio profesional y siempre teniendo presente toda la normativa aplicable, tanto del IASB como el código de ética, en mi caso del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, quien es el ente que rige pues la profesión de auditoría y demás. Ok. Dicho lo anterior, nos corresponde este riesgo de la compañía, ¿verdad? No lo podemos, pues, controlar porque no es nuestro, ¿sí? Pero lo debemos evaluar, debemos de evaluarlo. Entonces, acá hay tres escenarios, muy posiblemente, que yo determine aplicando mi juicio profesional, aplicando toda mi experiencia, mi expertise, toda mi formación profesional, aplicando lo que yo diga, pues en esta partida, pasivos estimados, estamos ante un riesgo de incorrección material alto. O que yo por el contrario diga, estamos ante un riesgo de incorrección material medio. O que yo diga, estamos ante un riesgo de incorrección material bajo. Sí, pues yo no puedo decir, yo creo que es un riesgo de incorrección bajo, entonces vamos con un riesgo de incorrección material bajo. Yo supongo, espero, confío que sea bajo. No, 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 no.
Eso es subjetivo. Nosotros nos basamos en estándares contables. Entonces yo acá hablo con criterio técnico. Ok, dada la evaluación que realicé al componente de riesgo inherente, he llegado a la conclusión de que para la partida de pasivos estimados estamos ante un nivel de riesgo de incorrección, un nivel de riesgo inherente, porque estamos solo pues analizando la mitad, después debemos analizar la otra mitad para concluir sobre el riesgo de incorrección material, ok. Pero vamos a ver cómo hacemos esta evaluación. Dijimos objetiva más no subjetiva, porque dice la norma que si llega un profesional, digamos, independiente al encargo, a la auditoría, debería de llegar a las mismas conclusiones, porque nos basamos en estándares, nos basamos en nuestro juicio profesional que no es subjetivo, sino está en apego de toda la formación práctica y teórica que tengamos, más la experiencia, la expertise que da pues la vida profesional. Vamos a evaluar estos factores para determinar el riesgo inherente. He puesto pues 5 factores. Habrán algunos que de antemano adelanto no aplicarán para este caso práctico, sin embargo es muy prudente, es muy conveniente tenerlo a la mano, por eso los anoté los 5 y aquí vamos a pues ir determinando cuáles nos aplican. A quien ponga pues este check es que sí aplica, entonces por ende lo vamos a evaluar, y a quien ponga una X pues para este caso no aplica. Bueno, el primero es el volumen transaccional. El ejercicio nos dice algo de el volumen transaccional, qué tanto movimiento tiene la partida de pasivos estimados en la compañía. Y sí, precisamente me dice que pues no se denota un alto volumen transaccional para las partidas objeto de examen. Entonces, aquí yo puedo decir, ok, el volumen transaccional es bajo, ok, a ponerlo acá. Complejidad del tratamiento contable que representa esta partida para la entidad, pues evalúe ese factor. ¿Qué me dice? Dice que por parte el registro contable, ¿quién lo hace? Recuerda la premisa, los estados financieros preparados por la dirección. Entonces, esto es de la empresa, de la entidad, de la dirección. Relacionados con la partida, requiere el establecimiento de supuestos, análisis de datos históricos y la aplicación de cálculos, situaciones que pueden afectar de manera significativa la razonabilidad de los importes contabilizados en esta partida. Ok, entonces, ¿qué concluimos? Complejidad del tratamiento contable para la entidad. Pues si me aplica este factor, ¿cómo lo calificamos? Como alto. Que a la aplicación de supuestos, de datos históricos, pues es complejo, no es tan sencillo como contabilizar el efectivo, que el efectivo, ¿qué complejidad puede tener? Se contabiliza al valor nominal, se contabiliza a lo que me estén dando. Si me dan $5,000, contabilizo 5,000, pero acá se trabaja con supuestos, con hipótesis, con datos históricos, es complejo, por eso es alto. Complejidad de la aplicación de la NIF, y acá entra en acá ya me lo dice el ejercicio que le aplica la NIC 37, pero en la vida pues real yo debo ya de saber que cuando esté trabajando delante de estimaciones aplica la NIC 37, que no es una norma pues simple, ¿sí? No es una norma cuyo tratamiento contable sea simple. Vea que cuando vemos la medición inicial de una provisión, la norma nada más te dice, tiene que ser el mejor estimado de esa estimación contable. Y usted puede pues preguntar, ¿y el mejor estimado cómo lo puedo determinar o lo puedo medir? Pues te dice, pues echa pues, eh, toma pues informes de expertos, toma pues datos que estén al alcance de tu mano, sí, echa a andar o se me da la palabra, pero bueno, toma todo eso. Entonces podemos ver que no es fácil, sí, no es fácil. Aparte de que también entra a jugar el valor presente, si la provisión se va a desembolsar en el futuro, debo traer y descontar a una tasa, ¿verdad?, de mercado, pues esos flujos y reconocerlo al valor presente. Entonces es alto, ¿sí? Es alto.
¿Y por qué es alto? Por todo lo dicho anteriormente, por su complejidad. ¿Qué me dice aplicación? La dirección tiene que aplicar juicio para contabilizar con esta partida. Me dice el caso, dicen, este, dice, se requiere establecimiento de supuestos, análisis de datos, aplicación de cálculos que puedan afectar de manera significativa la razonabilidad de los importes contabilizados de esta partida. Se evidencia alta aplicación del juicio profesional para el reconocimiento inicial y medición posterior. Okay. Mucho de, pues, el criterio, ¿verdad? Mucho del conocimiento que muy posiblemente tenga la partida sobre, la entidad sobre esta partida de pasivos estimados lo tienen que utilizar. Entonces eso, pues, hace las cosas más difíciles, le hace el trabajo un poco más complicado al auditor, porque vos entrar a analizar el criterio de los señores que prepararon esta información financiera, pues esto es complejo. Entonces, por eso la aplicación del juicio de la dirección lo valoraríamos como alto y vamos a poner por acá el check de que le aplica, ¿sí? Transacciones atípicas, bueno, el ejercicio en este caso, como lo hemos leído, no me informa, no me alerta. Sin embargo, como le dije, todo esto pues ha sido recopilado a través de indagación, entrevista, observación e inspección en la vida real. Entonces, al no pues tener información, no nos aplicaría, no lo evaluamos. Vamos a ver. Ok. A poner una X para seguir llevando el orden acá. No lo vamos a evaluar. Y me dice algo de requisitos legales o reglamentarios. Pues no, tampoco me dice pues nada, entonces no se evalúa. Simplemente no aplica, ¿verdad? Para este caso, porque les puedo hablar de mi país, de reserva legal, una cuenta de patrimonio. Sí que hay requisitos legales o reglamentarios establecidos en mi país, Costa Rica, para esa partida. Entonces ahí sí aplicaría y volvería un poco más complejo, porque si yo no cumplo con esto, no estoy cumpliendo con la ley y pues hay toda una norma que nos habla de leyes y reglamentos que el auditor debe de pues validarse o obtener información de que se cumple, así que sería complejo. Por ejemplo, acá debe ser un 5% de todo pues el patrimonio que tiene la empresa. Debe estar un 5% de todo ese patrimonio ahí en reserva legal ante alguna eventualidad. Es una ley, se debe de cumplir. Entonces, pues es como un contexto que les puedo dar para que me entiendan. Bueno, dada esta evaluación, vamos a concluir, ¿verdad? Se hace una conclusión general del riesgo inherente. Se concluye que el riesgo inherente para la partida de pasivos ahí está, ¿ok? Ahí está la conclusión. El ejercicio pues no es tan rico en información para saber qué, qué tanto, ¿verdad? Este factor nos puede pesar, pero dado que lo estamos examinando, recuerden que el auditor va a examinar todo aquello que tiene pues un importe significativo, un importe material. Entonces, aunque el volumen transaccional sea bajo, pues es una partida material en los estados financieros, por eso se están haciendo pruebas, se está pues enfocando los recursos sobre esta partida, entonces por eso no nos podemos correr el riesgo y dado la evaluación de los demás factores alto, ok, concluimos pues un nivel de riesgo inherente alto. Ok, estos factores que ustedes podrían decir se los sacó debajo del sombrero, como el mago que hace magia y se saca el conejo debajo del sombrero, ¿verdad? Y yo les diría, pues no se dejen engañar. Como les dije, nos basamos por estándares contables. Toda esta información está pues en la NIA y lo vamos a demostrar, ¿verdad? Déjenme y les muestro.
como que, ¿de dónde lo pueden obtener? Sí, vamos a ver. Ok. En el apartado 38. Vamos a ver, esperemos porque tenemos que esperar que nos cargue, ¿verdad? Se me pegó un momentito, démosle pues el espacio a la computadora para que procese que quiero que me pues, traiga el apartado A38. No debería haber mayor problema. Ok. A38. ¿Qué nos dice este apartado? Voy a hacerle zoom para que lo podamos ver. Me dice, el riesgo inherente es más elevado para algunas afirmaciones y tipos de transacciones. Pues claro, como les decía, para algunas partidas va a ser más elevado ese riesgo inherente que para otras. Poníamos el caso del efectivo, ¿verdad? Que pues ahí no debería de haber mayor pues complicación. ¿Y por qué va a ser así? Porque puede haber dice, puede ser más elevado el uso de cálculos complejos, ¿ok? Cálculos complejos. Eso tiene que ver con la complejidad del tratamiento para la entidad, ¿verdad? ¿Qué más me dice? Puede también que haya estimaciones que estén sujetas a incertidumbres, ¿verdad? ¿A qué podemos relacionar este pues, factor de incertidumbre? Lo podemos relacionar con la aplicación de juicios que tiene que hacer la dirección. También dice que factores de la entidad y de su entorno. Por ejemplo, hablábamos de pues esa ley que existe en mi país para la reserva legal, ¿verdad? Requisitos legales o reglamentarios. Y pues en ese párrafo sustentamos que pues esta evaluación, ¿verdad? Que hemos hecho. En ese párrafo ahí lo pueden leer para que tengan todo el contexto, pero básicamente aquí aplicando mi juicio profesional he extraído esos factores para hacer esta evaluación, ¿ok? Algún independiente, otro auditor independiente ajeno al encargo debería de poder llegar a una misma conclusión de que es un riesgo inherente alto, ¿ok? Imagínense en que yo hubiera dicho, bueno, y no hago una evaluación crítica objetiva y digo, riesgo, eh, sí, el riesgo inherente bajo. Dice la misma norma que justificar decisiones tomadas únicamente por juicio profesional sin alguna base sólida, pues no tiene razón de ser. Nos falta otro componente, el riesgo de control. ¿Ok? Debo de evaluar, porque dije que es un riesgo de la dirección. Entonces yo debo de evaluar, al igual que hice como el riesgo inherente, el riesgo de control. Y pues, ¿qué es el control? Pues decía la definición, son aquellos procedimientos, políticas diseñadas, implementadas por la dirección para prevenir, detectar y corregir incorrecciones materiales en los estados financieros. Entonces, vamos a ver si la dirección ha implementado y tiene a nivel de diseño, pues, un control interno para esta partida en particular, dicen. En general, la compañía ha implementado políticas y procedimientos de control adecuados para el registro contable, evaluación periódica y ajustes de los saldos de pasivos estimados. Esta situación permite concluir que se cuentan con controles para el registro contable de provisiones, que incluyen una valoración de los supuestos, las fuentes de datos relevantes, los procedimientos utilizados para obtener los datos y los métodos. Ok, todo lo que hace la dirección acá arriba, ¿verdad? Como ellos pues formulan su estimado contable, entonces se valida acá con el control interno. Podemos hablar a este nivel de un adecuado diseño del control interno. Me reuní muy posiblemente con el gerente
financiero y le dije, o el gerente, pues, correcto, el gerente financiero y le dije, hey, ¿qué controles, qué políticas tienen ustedes para salvaguardar pues la integridad de la partida pasivos estimados? Y él me hizo una narrativa, bueno, acá validamos los supuestos, acá hacemos una valoración, vemos la fuente, la fiabilidad, todo eso me lo dijo de boca, ¿ok? Yo anoto, pues recopilo esa información y digo, caray, tiene un adecuado diseño del control interno. Sigamos con la lectura hasta ese nivel. Como parte de las indagaciones, ves que estábamos pues en un tema de entrevista, de pues indagación, conversación, no se obtuvo evidencia de la existencia de medidas que aseguran o permitan detectar omisiones en el cumplimiento de los controles internos indicados. Es decir, pues no hay garantía de que todo eso que me dijeron que ellos tienen lo estén aplicando. ¿Ok? No hay esa garantía. Este auditor tiene evidencia de que, dice, se obtuvo evidencia de que no hay algo que le permita, que asegure o que permita detectar omisiones en el cumplimiento de los controles indicados. Tienen un robusto, un fuerte diseño porque tienen muchas políticas, procedimientos para la partida, pero en cuanto a la operativa, a cuanto, digamos, porque una cosa es que esté en el papel, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer A, B y C. Y otra cosa es lo que se hace en la realidad. Quizás solo se hace B, o quizás se hace solo A, o se hace A, B y C, o no se hace ninguna, ¿ok? A eso referimos con validar la eficacia operativa. Eso es tema de la NIA 315. Más adelante esperamos en Dios poderlo ver, pero quedémonos con esa idea, con ese contexto. Entonces, pues yo qué puedo acá, como les digo, el juicio profesional es la aplicación de todo de todo ese conocimiento que yo como auditor tengo, de toda esa experiencia. Entonces yo digo, concluyo, para, para el riesgo de control, puedo concluir un riesgo medio, ya que si bien existe un adecuado diseño del control interno, no se ha obtenido evidencia de auditoría sobre su eficacia operativa. Es decir, eficacia operativa lo que quiere decir es que a como me dicen que funciona o a como me dicen que está, pues funciona en la práctica. Como les dije, me dicen que tienen A, B y C, pero yo voy y veo y solo se hace B de todo lo que ellos me dijeron que hacían o no se hace nada. Entonces por eso concluimos a un nivel preliminar. Después va a haber pues ya un nivel definitivo, pero este es un nivel preliminar. Vea que acá estamos en planificación. Auditoría tiene tres etapas muy bien pues delimitadas. Planificación, cuando se determina pues la estrategia global de auditoría, se determina el plan detallado de auditoría. Ejecución, cuando yo voy a aplico los procedimientos de acuerdo a la naturaleza que se haya pues determinado y las conclusiones. Y opinión, cuando ya yo a la luz de toda la evidencia concluyo. Concluyo que si los estados financieros son materiales en todos los aspectos, de acuerdo con el MIFA, o no lo son. Ok. Entonces, pero recuérdese que todo esto son evaluaciones, digamos, aisladas. Vos tenés que condensarlo para poder decir acerca de el riesgo de incorrección material, que es por lo que me están preguntando en A. Entonces, yo digo, para el riesgo de incorrección material. A cambiar el color porque esta es la madre de los demás. Y así es. Para el riesgo de incorrección material. Y acá, pues esto decía mi profesor, pues un gran
ilustre de la auditoría Maynor Aguilar decía, no es porque yo tenga un riesgo inherente y un riesgo de control, esto no funciona así. A ver si me entienden. No funciona que si yo tengo un riesgo inherente alto y un riesgo de control bajo, yo voy a decir, bueno, ok, tengo alto y bajo, entonces de un intermedio, medio. Esto es un gravísimo error y quien lo comete pues está permitiendo que se le materialice el riesgo de auditoría, de opinar, pues dar una opinión equivocada de los estados financieros. Esto no funciona así, por eso es el juicio, por eso es la formación, por eso es la experiencia que pueda tener el auditor. Por eso es que quien está a la cabeza, pues es una persona con mucha experiencia, muchos años, mucha actualización. Tampoco funciona. Caso contrario, invirtámoslos. Tampoco funciona que si yo tengo un riesgo inherente bajo, vamos a quitar el formato. Tampoco es que si yo tengo un riesgo de incorrección material bajo y un riesgo de control alto, pues lo mismo, no doy un intermedio. Acá quien de alguna manera tiene una ponderación pues más grande, más importante es el riesgo de control. Si yo tengo un riesgo inherente alto, pero un riesgo de control bajo, que quiere decir que que hay suficientes controles para asegurar, para prevenir, para detectar y corregir incorrecciones materiales en esa partida, aunque esa partida, por su riesgo inherente, sea propensa a estar mal, hay un control que viene y mitiga, que viene y pues permite dar seguridad razonable. El control también da seguridad razonable de que esté bien, ¿ok? Por eso tiene un peso importantísimo más que el riesgo inherente. Es como decir, tengo un riesgo de control alto, pero un riesgo inherente bajo, pues muy posiblemente el riesgo de incorrección material vaya a ser alto, porque aunque no haya propensión a que esa partida esté mal, no hay controles sobre la partida, cualquiera puede manipular las cifras de esa partida, pues cualquiera puede maquillarla, diríamos, poner los números que le convienen en esa partida, porque no hay controles que garanticen que no se haga. Por eso es que quien tiene la ponderación es el riesgo de control. Entonces, para el caso, se concluye un riesgo de incorrección material, se concluye un riesgo de incorrección material moderado. Si bien existe una alta propensión, si bien existe una alta propensión a que la partida de pasivos estimados se encuentre errónea, el control interno viene a mitigar que se materialicen dichas incorrecciones materiales. ¿Qué quiere decir con esto? Pues yo confío en el control. Como les dije, ellos me dijeron que tienen A, B y C. Muy posiblemente en mi etapa de ejecución de procedimientos de auditoría, yo voy a ir a ejecutar para darme por satisfecho de que esos controles efectivamente, como lo estoy haciendo acá a un nivel preliminar, pues mitigan. Si no mitigan, pues esto es dinámico, esto se actualiza a las necesidades pues, de la auditoría. Pero este es un nivel preliminar en la NIA 315 cuando ya vamos a aplicar propiamente lo que son las respuestas de auditoría. Ahí ya hablamos a un nivel más, pues, definitivo, pero también puede que el conocimiento que yo tenga
cuando ejecute procedimientos, pues me doy cuenta que no es tan a como me lo contaron, sino es de esta otra manera. Pero espero pues haberme explicado cómo evaluamos ese riesgo de incorrección material, ¿ok? Y cómo pues evaluamos sus diversos componentes. Esta es la pregunta 1. ¿Qué me dice la pregunta 2? Muy bien, vamos a leerlo. De acuerdo con su respuesta, el punto 1, ¿ok? ¿Cómo procedería usted para disminuir el riesgo de auditoría? Vea que pues te usan lenguaje técnico, riesgo de auditoría. Si no leíste norma y no sabes qué es ese riesgo a que tú emitas una opinión inadecuada en los estados financieros porque tiene incorrecciones materiales, es decir, que yo diga está bien cuando realmente no lo es, me dice, ¿cómo, me dice, ¿cómo procedería usted a disminuir ese riesgo de auditoría al nivel más bajo posible? ¿Ok? El riesgo de auditoría al nivel más bajo posible. En caso de que no sea posible, usted deberá justificar con base en criterio técnico. Ok. Y creo que si pues me han puesto atención, ya la pueden contestar. La pueden contestar. ¿Qué dije que era el riesgo de auditoría? Riesgo de incorrección material más riesgo de control. Si yo quiero reducir el riesgo de auditoría, me dicen, ¿cómo lo puede reducir usted ese riesgo de auditoría? Dado que usted sabe que hay un riesgo de incorrección material moderado. Entonces, fije o establezca un riesgo de detección, para este caso, alto. Alto. Ya lo voy a explicar. Riesgo de detección alto. Es decir, no aceptar, no aceptar mm, pasar por alto, es decir, no pasar, perdón con la narración, pero es que me cuesta mano en números. Se debe fijar un riesgo de detección alto con la finalidad de extender la naturaleza, momento de realización y extensión de las pruebas de auditoría sobre la partida de pasivos estimados. Y ustedes pues ven esto y cuestionándose, ¿verdad? Escépticos, como pues, demanda la NIA 200 que ustedes sean colegas, ustedes escépticos dicen que es esa tontería que ha puesto ahí. Se debe fijar un riesgo de detección alto. Y pues vamos a ver qué nos dice la norma. Vamos a buscar, si me lo permiten, vamos a buscar el apartado A42. Riesgo de detección. ¿De quién es este riesgo? Pues es el riesgo que tiene el auditor. Dice, mucha atención. Para un determinado nivel de riesgo de auditoría, el nivel aceptable de riesgo de detección es inversamente proporcional a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. Por ejemplo, cuanto mayor sea, en opinión del auditor, diría yo en juicio profesional del auditor, el riesgo de incorrección material, menor será el riesgo de detección aceptable. Ok. A mayor riesgo de incorrección material, menor será el riesgo de detección y en consecuencia la evidencia de auditoría requerida por el auditor deberá ser más convincente. Ok. Vamos a volver a leer la pregunta. ¿Qué me piden?
Ok, ¿cómo procedería usted para disminuir el riesgo de auditoría al nivel más bajo? Ah, me lo piden al nivel más bajo, a lo más bajo. Ok, entonces dada esa, pues, dado ese, pues, componente inverso, ok, vean que la importancia de estar leyendo, repasando, pues, y consultando la norma. Acá, pues, es un error decir que es alto es bajo, y ya lo voy a explicar. ¿Ven la importancia? Pues de esto se debe fijar un riesgo de detección bajo, con la finalidad de extender la naturaleza al momento de realización y extensión de las pruebas de auditoría sobre la partida de pasivos estimados. Y entonces vamos a explicarlo. Dice que a mayor riesgo de incorrección material, vamos a hacerlo con flechas para que se vea y se entienda mejor, ¿ok? A mayor riesgo, vamos a poner aquí una flechita. Mayor riesgo de incorrección material, entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, pues a mayor riesgo de incorrección material, pues usted básicamente se va a manejar con un riesgo de detección bajo. Ujú. Esto me lo dice la norma. Ok, vean que yo pues cometí un error. A mayor riesgo de incorrección material, es decir, a mayor propensión de que pues de que la partida a pasivos estimados esté mal, ya sea por fraude o error, eso todavía no lo hemos visto, pero no, son las dos formas por las que se presenta la incorrección material. Pues usted, para responder a un mayor riesgo de incorrección material, pues usted debe de reducir su riesgo de detección. ¿Qué quiere decir esto? Pues en palabras, pues llanas, en castellano, en español. Pues quiere decir que si yo tengo un riesgo de incorrección material alto, pues debo de establecer para contrarrestar precisamente ese riesgo de incorrección alto, pues debo de establecer un riesgo de detección bajo. ¿Qué quiere decir un riesgo de detección bajo? Que yo no voy a confiar, que yo no voy a trabajar con muestras, que yo quiero pues abarcar todo, que yo quiero pues hacer más procedimientos de auditoría, que posiblemente prefiera trabajar con la población y no con muestras, o que quiera sacar el tamaño de una muestra muy grande para que sea representativo a la población, ¿sí? Entonces, ante un riesgo de incorrección material alto, pues fijo un riesgo de detección bajo, que implica hacer más trabajo de campo, pues inspeccionar, evaluar más. Entonces, como me dicen en la pregunta 2, ojo lo que me dicen, ya determinamos un riesgo de incorrección material medio, ¿ok? Está pues ni abajo ni arriba, precisamente a la mitad. ¿Cómo procedería usted para disminuir el riesgo de auditoría al nivel más bajo posible? Pues entonces bájese con el riesgo de detección. Si usted tiene pues esa evaluación de un riesgo de incorrección material medio, es decir, de que pueden haber esas incorrecciones en esta partida, pues va a tener que hacer más trabajo, ¿sí? Tener que trabajar con, como les decía, con muestras más grandes, porque trabajar con la población, cuando acá decía que el volumen transaccional es bajo, me da la posibilidad de trabajar con la población, pero generalmente pues sería ampliar la muestra. Entonces, fíjese un riesgo de detección bajo. ¿Por qué? Riesgo de incorrección material moderado más más riesgo de detección bajo, pues permite que ese riesgo de que yo emita una opinión inadecuada lo minimice, ¿ok? Lo minimice. Entonces, pues pongámoslo de la otra manera. Un riesgo de incorrección material bajo, correcto, un riesgo de incorrección material bajo, acá. Un riesgo de incorrección material bajo, es decir, de que no hay mucho riesgo de que vaya pues a estar errónea por fraude o error. Esa partida me permite pues eh,
establecer un riesgo de detección alto. ¿Qué implica un riesgo de detección alto? Pues yo me corro el riesgo, sí, voy a trabajar menos, voy a trabajar, no voy a aplicar tanto procedimiento de auditoría, posiblemente la muestra sea muy pequeñita, entonces no me voy a complicar mucho, en otras palabras, voy a trabajar menos con un riesgo de detección alto, pero está el riesgo, por eso es alto, de que se me pasen incorrecciones, aunque el riesgo de material sea bajo, ¿ok? Por eso la norma habla de esa, pues, de esa relación inversa. Espero pues haberlo explicado bien. Como les dije, pues es importante venir y consultar la norma. Vean que pues hasta mi persona que está acá tratando de compartir con ustedes, tuve ese pequeñito error, pero bueno, nos sirvió para ampliar el horizonte y pues refrescar. A42, colegas, riesgo de detección. Muy bien, ya estamos finalizando. Pregunta número 3 y última. Indique bajo cuáles condiciones usted en su condición de auditor externo de la compañía podrá técnicamente aceptar el máximo nivel permisible de riesgo de detección. El máximo nivel, ¿verdad? El nivel más alto. Al efectuar la auditoría de la partida de pasivos estimados, justifique de forma amplia su respuesta. Ok. Pregunta 3. Y creo que ya la respondimos. ¿Cuándo yo voy a manejarme acá en este escenario? En el mayor nivel de permisibilidad, es decir, menos procedimientos, más riesgo, por ende, de cuando tengo un riesgo de incorrección material bajo. Únicamente, únicamente aceptaré, se aceptará, se aceptará el mayor nivel de permisibilidad del riesgo de detección cuando se haya determinado a través del escepticismo y juicio profesional, un nivel de riesgo de incorrección material bajo. A mayor riesgo de incorrección material, menor riesgo de detección, es decir, ampliar más los procedimientos, hacer más trabajo de campo, y a menor riesgo de incorrección material, mayor riesgo de detección. Pues me la juego aplicando menos procedimientos porque confío que esa partida no va a estar tan propensa, porque hay un control interno que mitiga, porque quizás el nivel de susceptibilidad a estar errónea pues no es alto. Entonces, básicamente, acá les he explicado, colegas, este ejercicio. Hemos visto pues cómo al final no es tan fácil, ¿verdad? Establecer estos niveles de riesgo y mucho menos pues en la vida real. Acá estamos trabajando con un caso. En la vida real pues hay que pues recopilar toda esta información que ya estaba dada y pues hacer una evaluación más crítica aún con mayor escepticismo. Pero bueno, espero te haya gustado. Te dejo este caso en los comentarios ahí, el archivo para que lo descargues, lo tengas y lo practiques y pues lo disfrutes mucho. Hasta la próxima, colega.